Modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me. Y vuelven a repetirlo los apóstoles al preguntarle a Jesús, y vuelve a repetirlo el mismo Cristo para explicárselo más claramente a los apóstoles. Y aún así nos queda cierto misterio. ¿Qué es eso de que un poquito y no me veréis, pero si tenéis paciencia y esperáis otro poquito, me volveréis a ver? ¿Por qué dices eso?, le preguntan sus amigos. ¿Y por qué además rematas la frase diciendo «Qui vado ad Patrem», porque voy al Padre? Jesús está hablando de su glorificación, de que se va pero se queda con nosotros, de que estará con nosotros hasta la consumación de los siglos, pero que de momento hemos de tener la paciencia de gozar de esa compañía suya en pura fe. Pero esto es solo un poquito de tiempo, un poco, modicum, ha pasado a nuestro castellano, compre usted esto a módico precio, pues un poquito y dejaréis de verme. Bien, esta es nuestra vida de peregrinos en la fe, en ese claroscuro de la tiniebla de nuestra peregrinación, que es la fe, hasta que se descorra el velo. Dentro de otro poquito me volveréis a ver. Pero esto podemos aplicarlo también a nuestras situaciones de la vida. Tantas veces Jesús se esconde para comprobar si nosotros seguimos buscándolo con amor y entonces reaparecer, todavía con más luz y más paz de la que nos daba antes de esconderse. Y entonces nosotros en fe le abrazamos, descansamos en su corazón, gozamos, le damos gracias, pero Él volverá a esconderse otra vez. Es el camino de la vida. Y es la historia de los hombres, y es también el devenir de la Iglesia a la que los santos padres presentaban como la luna, porque la luna tiene diversas fases. Cuando está en menguante, su palabra lo dice, va disminuyendo la luz, y si no hay luna en absoluto, la noche es oscura como boca de lobo. Después, el creciente va aumentando el disco hasta que se contempla la luna llena y hay noches que son claras como el día. Esta es la Iglesia, decían los padres. Épocas luminosas y épocas muy oscuras. Cuando atravesamos esas épocas de tiniebla en la Iglesia, el Señor nos está diciendo paciencia, modicum, un poquito y no me veréis, no me encontraréis, ni siquiera en mi iglesia, aunque yo estoy en ella, pero escondido bajo apariencias pobres y vehiculado a través de hombres pecadores. Pero esperad un poquito y me volveréis a ver. Y entonces en la iglesia también acaban esos periodos, no del todo, porque de otra manera volverán, pero acaban ciertas manifestaciones de oscuridad. Épocas de miedo, de incertidumbre, de desasosiego, de soledad, de sentirse a veces los hijos fieles de la Iglesia extranjeros en su propia casa y despreciados por conservar la fe y la tradición, y como contemplando una Iglesia que quiere autodestruirse. Pero Jesús está ahí, hay que saber esperar, modicum, un poquito, y otro poquito y me volveréis a ver. Y entonces habrá ciertos signos, no en absoluto, porque la Iglesia siempre camina, decía San Agustín, entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Nunca está absolutamente postrada y nunca está totalmente resplandeciente. Pero hay periodos de más luz. Ahora tenemos la ilusión de que ha empezado uno con el nuevo Papa León XIV. Es prematuro hacer análisis y sería también iluso
canonizar a un papa por el mero hecho de serlo, según ese error en que se está cayendo últimamente. Todos los papas han de estar en los altares. No, una cosa es ser el Santo Padre y otra es ser un santo. Y, de hecho, los papas de los últimos 4 siglos no habían sido canonizados desde San Pío V hasta San Pío X, casi 4 siglos después. Ahora los del concilio para acá son todos canonizados, como si lo que hubiese traído la santidad a la Iglesia fuese el último concilio de una manera automática. Por tanto, no somos amigos de absolutizar la figura del Papa, por más que sea infalible cuando habla en materia de fe y costumbre, solo entonces. Pero sí que nos da esperanza ver en el Papa signos de luz, porque nos habla de Jesucristo, de su alegría, y en este sentido yo no termino de profundizar en la hondura de la homilía que en su primera misa al día siguiente de ser elegido ha pronunciado este hombre bastante desconocido de las 2 Américas, religioso, agustino, y que ha tomado el también sorprendente nombre de León. Ojalá sus rugidos sean tales que ahuyenten a los enemigos y defiendan a todos los habitantes de esta selva en que se ha convertido últimamente la Iglesia. León XIV, porque quiere retomar el legado del XIII, que es la preocupación por la doctrina social de la Iglesia. Ahora parece que la Iglesia ha empezado a practicar la misericordia y a ocuparse de los pobres en la última década, cuando la Iglesia ha sido experta en humanidad siempre, y ahí están los centenares de congregaciones de caridad, y de obispos, de sacerdotes, de misioneros, de religiosas, y de papas que se han preocupado por los pobres. No son solo los últimos. Y este hace una ligazón con un papa de hace siglo y cuarto, León XIII, el de la cuestión obrera y el de la transformación de un mundo que empezaba a moverse en parámetros totalmente diversos de los que hasta entonces había tenido. Y esto lo señala en su primera homilía, aunque todavía no había explicado el motivo de haber tomado ese nombre de León. Pero esta homilía es muy interesante, muy profunda y fruto indudablemente de la oración de un hombre acostumbrado a la intimidad con Jesucristo. Cuando yo la oí en directo, saqué esta conclusión. Esta homilía es un pregón de la divinidad de Jesucristo como único Salvador del mundo. Y por tanto me recordó mucho al discurso y al pensamiento del que primero fue Ratzinger y después Benedicto XVI, porque esta era su idea madre, Christus Dominus, solo en Él está la salvación, porque Él no es un profeta, no es un personaje histórico interesante, no es Jesús de Nazaret, como ahora gustan de decir muchas monjitas ignorantes y curas esnovistas. Mi vocación es seguir el estilo de Jesús de Nazaret. Pues vaya bobada de vocación. ¿Qué es eso del estilo y qué es eso de Jesús de Nazaret? Mi vocación es consagrarme a la Santísima Trinidad, desposándome con Jesucristo crucificado, Hijo del Dios vivo, único Salvador del mundo. Y si no se admite la divinidad de Jesucristo, no solamente seríamos unos herejes, unos ateos, sino unos estúpidos, porque entonces ¿en qué se basa nuestra fe? Si la divinidad de Jesucristo cae la redención, cae el valor sacrificial de su sangre, cae su resurrección, cae la Eucaristía, cae la virginidad de María Santísima, cae la belleza de la Iglesia, cae la vida eterna, los novísimos, el cielo, el infierno, cae la comunión de los santos,
cae la inspiración del Espíritu Santo y la paternidad de Dios. Si la divinidad de Jesucristo cae todo, y por eso es la necedad mayor. Y este Papa que estamos estrenando ha venido a decir, el nuevo arrianismo, no lo ha dicho con estas palabras, pero yo lo he deducido así, el nuevo arrianismo, la peor herejía hasta que llegó el modernismo, que después la supera a todas, porque es negar la divinidad de Jesucristo, y en los siglos VI y VII casi todos los obispos de la Iglesia sucumbieron a esa herejía. Solo se mantuvieron algunos fieles, San Atanasio, San Hilario de Poitiers, nuestro Osio de Córdoba, pero muy pocos fieles levantaron la voz. Y los obispos casi todos eran herejes, por lo menos materiales, si es que no lo eran formales también. Y entonces el Papa ha dicho, el nuevo arrianismo trae consigo el neopaganismo. O sea, si negamos que Cristo es Dios, negamos un mundo que funcione sensatamente. Y lo ha repetido de muchas formas y muy bellas en esta homilía. Solo que estábamos más atentos a su gesto, a su sonrisa, a la casulla que llevaba, a la cara con que le miraban los cardenales, a ver si este le ha votado y aquel no, cuando resulta que le han votado casi todos, en un milagro de 4 votaciones entre 133. Hace un rato he estado hablando yo un tiempo largo con un monseñor de Roma que era muy amigo mío de mis tiempos y está en la congregación de obispos y ha trabajado los 2 últimos años día por día con el cardenal Prevost, ahora el Papa, y me decía, no sé cómo va a ser como Papa, esto hay que irlo viendo, sobre todo en los nombramientos y en la valentía que ha de tener para desfacer los entuertos que se encuentra, que no son pocos, a todos los niveles, doctrinales, económico, tremendo problema. Y decía, no sé cómo va a ser como Papa, pero te puedo decir que como superior es el mejor que he tenido en mi vida. He sido secretario de obispos y un hombre que no es mayor, pero tiene experiencia. Y me decía, es un hombre exquisito, sabe escuchar, es humilde, sabe delegar en los demás, sabe analizar las situaciones con sensatez y con espíritu sobrenatural. Y fíjate cómo será que ha obtenido el consenso, según se dice en Roma, porque aunque es secreto, pero todo más o menos trasciende, de los aparentemente más de un ala y los de aparentemente más de la otra ala. Se han unido porque lo que en este hombre se daba era lo que confluía de manera que supusiera empujarlo para regir los destinos de la Iglesia. Y me decía, necesitaba 89 votos y se dice que ha tenido más de 100, solo en 4 votaciones. Bueno, pues estábamos pendientes de las caras de los cardenales, a ver si este es uno de los 100 o es uno de los 30, y no le mirábamos tanto a él, pero hay que escucharle. Me da la impresión de que este Papa va a ser un poco como Benedicto XVI. Más hay que escucharle que no mirarle. Estoy leyendo muchas intervenciones suyas de sus años de obispo en Chiclayo y, por ejemplo, es excelente su postura sobre la liturgia. Dice, la liturgia no tiene que parecerse a un espectáculo del mundo, tiene que ser misterio, adoración, el mismo lenguaje de Ratzinger. Por eso esperamos que cuanto antes pues cancele ese disparate que se ha cometido de prohibir casi la misa tradicional. Y algunos están diciendo que lo hará pronto. Pero en fin, lo principal es que proclama a Jesucristo como el único Salvador que nos revela el rostro del Padre. Y nos ha recordado la pregunta de Cristo. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y dice que esta respuesta significa 2 cosas. Tú eres el don de Dios
y tú eres el camino que yo debo recorrer para dejarme transformar. Y esta es la salvación del hombre. Pero sí, Pedro, tú has contestado bien, pero ¿y la gente? ¿Quién dice que soy yo? Y entonces el Papa explicaba muy bonitamente en una homilía construida, yo pensaba, según le escuchaba, en una noche de vela, porque si ha sido elegido a las 7 de la tarde, ha tenido que ir a cenar con los cardenales, recibir las felicitaciones. Ya bastante emoción era como para no dormir esa noche. Pero si encima tienes que preparar una homilía a la que está atento el mundo entero en una misa que va a ser por la mañana, pues seguramente no había dormido nada. Y efectivamente estaba muy preparada la homilía. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y el Papa dice, ante esto, hoy hay dos respuestas. Primero, la del mundo. ¿Dónde pregunta esto Jesús? En Cesarea de Filipo, una ciudad rica de palacios lujosos, en un paraje natural encantador, pero también sede de círculos crueles de poder y teatro de traiciones e infidelidades. O sea, Jesús pregunta esto en una imagen también de nuestro mundo de hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues como mucho un personaje curioso que puede suscitar asombro, pero que cuando resulte molesto por las exigencias morales que predica, ese mundo no dudará en eliminarlo. Segunda respuesta, dice el Papa, la de la gente común. Es un hombre recto, un hombre valiente, que habla bien, como los profetas de Israel. Bien, sigámoslo, pero sin demasiados riesgos e inconvenientes, porque como es solo un hombre, en el momento del peligro, o sea, durante la pasión, lo abandonaremos y nos desilusionaremos. Y dice el Papa, llama la atención la actualidad de estas dos actitudes, la de quienes quieren eliminar a Cristo o la de quienes quieren seguirlo sin comprometerse y por eso en los momentos de dificultad lo abandonan. Y por eso la fe cristiana se considera un absurdo, ha dicho el Papa, algo para personas débiles y poco inteligentes, que prefieren otras seguridades como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Y después hay otros contextos en los que Jesús, apreciado como hombre, es reducido a un líder carismático o a un superhombre. Y esto, y para mí es de las frases más importantes de esta homilía, esto de considerar a Jesús un líder o un superhombre, pero al fin un simple hombre, sucede no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados que de ese modo terminan viviendo un ateísmo de hecho. Es una idea que repetía mucho Benedicto XVI. La Iglesia hoy es muchas veces una comunidad de paganos bautizados. Por eso para nosotros, seguía diciendo el Papa, es esencial decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y cómo digo esto? Comprometiéndome en mi conversión cotidiana y en ser hijo de la Iglesia. Y por fin, después de otras reflexiones, la homilía fue un poco más larga, aunque no mucho, terminó, como siempre hace, encomendándose a la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Por eso ayer acudió al santuario de la Madonna di Genezzano, que es un antiguo icono. He estado allí en un lugar encantador
y un santuario muy bonito que custodian precisamente los agustinos, que al salir le ofrecieron una rica estola para que la vistiese para dar la bendición, y los frailes, algunos mayores, se pusieron de rodillas como hay que hacer para recibir la bendición. Pero en fin, hoy la gente no se arrodilla ni en la consagración de la misa ni en la comunión. Pero allí fue el Papa a encomendar su ministerio a la Virgen Santísima, a la que invocó desde el principio, nos invitó a rezar un Ave María. En fin, tengamos esperanza. Un poquito de tiempo y no me veréis, aunque ese tiempo nos parezca largo y pesado. Otro poquito y me volveréis a ver. Y así se suceden las épocas en la historia y en la Iglesia. Y ahora, sin precipitarnos, nos llenamos de un moderado optimismo y de una ilimitada esperanza sobrenatural, sabiendo que Jesucristo bendito no abandona a la Iglesia que Él mismo ha fundado y ha amasado con su sangre. Por eso nos encomendamos a su misericordia, a la misericordia de verdad, no esa falsa en nombre de la cual se puede pecar y comulgar estando en pecado, sino a la misericordia auténtica, la del Evangelio. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nos encomendamos a la misericordia del corazón de Jesús y a la misericordia de la Madonna de la fiducia, de la auténtica fiducia también, de la confianza, esa a la que invoca el Papa, y le pedimos por la Iglesia, luna llena en la que hay fases de luz esplendente, fases de oscuridad preocupante, pero no hay que preocuparse demasiado. Modicum non me videbitis, iterum modicum videbitis me. Un poquito y no me veréis, otro poquito y me veréis. Et tristitia vestra vertetur in gaudium, terminaba diciendo Jesús en este Evangelio del capítulo 16 de San Juan. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Enemo tollet gaudium vestrum, y nadie os quitará vuestra alegría. Así sea.